Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. De antemano agradecemos su participación a esta plática organizada por la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Te ofrecemos pláticas, cursos y conferencias, bolsa de trabajo en el Servicio Universitario del Empleo, OCC y convenios, así como el registro y seguimiento de prácticas y instancias profesionales, brindando herramientas a los universitarios que contribuyan a su inserción al mercado laboral. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Mercado Laboral UMX, donde encontrarás las vacantes disponibles para universitarios. No olviden registrar su asistencia en esta plática. Las ligas de registro se encuentran en los comentarios. Igualmente les recordamos que por el momento sus micrófonos y cámaras se encuentran desactivados, pero si tienen alguna pregunta o comentario pueden levantar la mano y se les dará acceso a las funciones. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, les da la bienvenida a la plática Inscripciones en el RFC para jóvenes mayores de 18 años, impartida por el maestro, por Gamaliel, por Heder Gamaliel Velamontes. Profesor Moisés, le cedo la palabra. Muchas gracias, Aileen. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de informar a todos ustedes que esta plática se llevará a cabo en alianza con el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, Asociación Civil, y será impartida por Heder Gamaliel Velamontes, quien es presidente de la Comisión de Control de Calidad de la Región Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y presidente de la Comisión de Calidad del Colegio de Contadores Públicos de Toluca. Él será nuestro ponente y de quien me voy a permitir dar algunos datos acerca de su semblanza. Heder Gamaliel Velamontes es socio del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, AC, con 21 años de antigüedad. Tiene un amplio historial académico, ya que ha sido contador público titulado y certificado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene diversos estudios superiores como especialidad en impuestos por la Universidad Mexicana del plantel Polanco, Ciudad de México. Tiene maestría en impuestos, maestría en finanzas y es doctorante en ciencias sociales por el Instituto de Especialidad para Ejecutivos y tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Mexicana plantel Polanco. Su experiencia laboral igualmente es bastante amplia, ya que de 1990 a 1997 ha sido funcionario bancario en bancos tan importantes como el BBVA y Banamex. Es socio fundador del corporativo Velamontes de enero de 1998 a la fecha, con servicios profesionales de contaduría y auditoría y jurídicos. Además, ha sido catedrático en diferentes instituciones educativas, como son la Facultad de Contaduría y Administración de la propia Universidad Autónoma del Estado de México, del Instituto Universitario del Estado de México, de la Universidad Siglo XXI Campus Toluca, de la Universidad La Salle, Campus Cuernavaca, y de la Universidad Anáhuac, del Campus Jalapa, Veracruz. Ha sido conferencista fiscal para diversos foros nacionales y colegios de contadores públicos de la República Mexicana, cámaras de comercio, como la Canaco, Canacintra, Cámara de la Construcción, Fomento a la Minoría, entre otras. También ha obtenido varios puestos honorarios como vicepresidente editorial del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca del periodo 2001-2003. Ha sido coordinador de la naciente Comisión Fiscal en el periodo 2001-2003. Ha sido consejero de la Canaco Toluca y auditor propietario del periodo 2001-2004. Secretario suplente y durante la presidencia de Víctor M. en el colegio. Presidente de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, periodo 2018-2019. Es integrante y tesorero de la Comisión de Seguridad Social Región Centro, esos son los puestos que ha tenido de manera honoraria. Actualmente es presidente de la Comisión de Control de Calidad de la Región Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, presidente de la Comisión de Control de Calidad del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca
y es integrante de la Comisión Administradora de Calidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y es consultor en materia fiscal, financiera y auditoría. Como ustedes pueden observar, es muy amplia su trayectoria tanto profesional como laboral, por lo que invito a nuestras universitarias y universitarios que hoy nos acompañan a que participen con sus comentarios y sobre todo con sus dudas. No se queden con duda alguna, vamos a aprovechar la amplia experiencia de nuestro ponente, pero también vamos a aprovechar su disposición para orientarnos acerca de esta relación que vamos a tener en nuestra vida laboral. Sin más, cedo el uso de la palabra a nuestro ponente. Adelante, Heather, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer poder dirigirme a toda esta comunidad universitaria, de donde precisamente yo he nacido, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y también quiero adicionar un comentario más. Es un esfuerzo que se está haciendo por parte del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, que en estos momentos lo preside, o nuestra presidenta es la contador público certificado Guadalupe Marina Quinto Chávez, en la firma que hace poco se realizó entre esta honorable universidad y nuestro honorable colegio. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio con nuestra plática. Inscripciones al RFC para jóvenes mayores de 18 años. ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué es el Registro Federal de Contribuyentes? De eso vamos a hablar el día de hoy. Es un tema bastante interesante. Ha habido adecuaciones a nivel federal para que los jóvenes que cumplen la mayoría de edad, es decir, los 18 años, obtengan este Registro Federal de Contribuyentes que era exclusivo para las materias y actividades que enseguida vamos a comentar. Bien. Un segundo. Me dice aquí la lámina que el RFC es una clave para identificar a las personas físicas y también a las personas morales. Fíjase, de las personas morales, las sociedades mercantiles marcadas en la ley de sociedades mercantiles, pero en fin, vamos a hablar ahorita en este instante de personas físicas. ¿Quiénes deberán de obtener el Registro Federal de Contribuyentes? De acuerdo al artículo 75 del Código de Comercio, el Registro Federal de Contribuyentes deben de obtenerlo las personas que efectúan actos de comercio. ¿Qué son actos de comercio? Tenemos toda una serie de señalamientos en el artículo 75 hasta la fracción 24 y posteriormente en la fracción 25, donde me señala que cualquier acto donde se genera una utilidad, una riqueza, es un acto de comercio y por lo tanto es gravable, pero para ser gravable tenemos que identificar al sujeto y el sujeto es la persona física o la persona moral, es decir, la sociedad mercantil, y ella para efectos de contribuir al gasto público deberá de tener un registro federal de contribuyentes. Pero bueno, el registro federal de contribuyentes no únicamente lo obtienen las personas físicas o las personas morales, entiéndase sociedades mercantiles, que ejecutan actos de comercio. Hay personas físicas, personas morales, que efectúan no actos de comercio. La primera de ellas, el primer señalamiento, es que todo aquello que compramos para consumo, como es el alimento, el calzado, la ropa, etcétera, satisfacen las necesidades básicas que nos señala Abraham Maslow en su pirámide de necesidades, pues son de consumo. Por lo tanto, la adquisición de esos bienes no son para generar riqueza, no son para generar actos de comercio. Ok. Dentro de este mismo de orden de ideas, personas físicas que realizan actos de comercio son aquellas que prestan servicios profesionales, que prestan su fuerza motriz y obtienen un salario. Son aquellas personas que tienen un bien, una propiedad de una casa, un edificio y lo otorgan en renta. Son otras personas que se dedican al comercio, que compran y venden productos.
otras personas que compran la materia prima como puede decirse la piel de un animal y lo convierten en una bolsa, en un cinturón, en un calzado, ¿ok? Y ellos ya son de producción. Y también tenemos personas físicas y personas morales que se dedican a actos de comercio del sector primario o simplificado, son aquellos que nos generan los granos como el arroz, el frijol, etcétera, ¿ok? Sin embargo, adentro de todo este mundo también hay personas, decía yo, que se dedican a no actos de comercio. En la experiencia por ahí tenemos a un centro de acopio de ayuda humanitaria que se dedica pues prácticamente, como el verbo lo dice, a levantar personas que se encuentran en estado de alcoholismo o drogadicción, los llevan a sus centros de atención y los ayudan a recuperarse y a readaptarse a la vida social. Esas personas también tienen un registro federal de contribuyentes. Bien, continuando con este orden de ideas, ¿por qué debemos de obtener un registro federal de contribuyentes? Todos ustedes y un servidor nos debemos a una nación. Esa nación está compuesta por territorio, por población y por un órgano de poder o de administración. ¿Sí? Vamos, en ese orden de ideas, el órgano de poder sería federal, la entidad federativa, que comúnmente le llamamos estados, pero son entidades federativas, que tenemos 32 en el país, y los municipios que integran a las entidades federativas. Todos estos elementos de territorio, población y poder, estamos normados por una ley suprema. Esta ley suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, entonces, en el artículo 31, fracción cuarta de esta ley, nos habla, se desprenden varios principios en materia del Registro Federal de Contribuyentes que finalmente, o la finalidad de este es contribuir al gasto público. ¿Qué artículos se generan o qué principios se generan en este artículo? El principio de obligatoriedad. Es obligado, no es voluntario. Es obligado obtener un registro federal de contribuyentes hoy en día para todos. Generalidad, todos. Es un principio aplicable a toda la población en este país, incluso a extranjeros que vengan y hagan actos de comercio o actos de ayuda en este país. El otro, ¿para qué obtenemos un RFC? Porque es vínculo al gasto público. ¿Por qué? Porque vamos a contribuir al gasto público, ¿ok? Me dice la propia Constitución de manera proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Depende del nivel de ingreso, depende del nivel de riqueza, va la proporción porque es en función a tarifas o a tablas o a porcentajes. Equidad, iguales para todos. Depende del nivel en que te encuentres. Y la residencialidad, me dice la propia Constitución que debemos de contribuir de acuerdo a nuestro domicilio, ya sea en la federación, en la entidad federativa o en el municipio. A la letra, o bueno, recordando el artículo que menciono, dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, de acuerdo al domicilio en que se encuentren hacia la federación, estados y o municipios. Así es como lo señala la ley. Y esto me lo traslada a una ley específica que es el Código Fiscal de la Federación, o bien el código que se aplica de manera supletoria a la ley de impuesto sobre la renta. Pero no quiero confundirlos con tanta legalidad. Finalmente, es obligatorio obtener un registro federal de contribuyentes. ¿Cómo se estructura un registro federal de contribuyentes? No es complicado. Incluso ustedes ahorita, si tienen a la mano un lapicero, una pluma en su casa donde me estén escuchando, y un lápiz, lo podemos hacer. En este caso vamos a hablar de este ejemplo. La persona se tiene por nombre Alonso Quijano de Cervantes. Es importante el nombre completo, si es un nombre, dos nombres, tres nombres, apellido paterno, apellido materno, y la fecha de nacimiento. Y nació el 29 de septiembre de 1947. ¿Qué es lo que se toma? Se toma, como ustedes pueden ver aquí, las dos primeras letras del apellido paterno, la Q y la U. Ustedes aquí lo pueden ver.
y se toma la primera letra del apellido materno. En este caso es la C. ¿Por qué no es la D? Porque la D es, en este caso, participa como un artículo de conjunción al nombre, ¿sí? Pero en realidad es Cervantes, entonces sería la C. Y se toma la primera letra del nombre, Alonso, que sería la A. Si él se llamara Alonso Roberto, de todas maneras se toma la letra A. Si él se llamara Alonso Alberto, se toma la letra A, pero no porque los dos tengan A, sino porque es la primera letra del primer nombre. Aquí ven ustedes, ya tenemos en la nomenclatura de apellido paterno, apellido materno y nombre. Después, ¿qué integra al RFC? El año de nacimiento, los últimos 2 dígitos del año de nacimiento, y si ven, él nació en el 47, va al 47. Después, los 2 dígitos del mes de nacimiento, en este caso 09, que es el mes de septiembre, y finalmente los 2 dígitos del día de nacimiento, que viene siendo el 29 de septiembre. Como ven ustedes, lo leemos al revés, 29 de septiembre de 1947, nació Alonso Cervantes Quijano, o Quijano Cervantes Alonso. Y después viene la homoclave. Esta homoclave son dígitos o son signos que asigna el sistema de administración tributaria. ¿Ok? Ahí vamos. Eso fue para una persona física. ¿Qué sucede con una persona moral? Reitero, persona moral es la unión de 2 físicas cuando se genera una sociedad mercantil. La más común o conocida es la SASB, hoy no es tema, hay muchas sociedades, en el Código Mercantil mencionan 6, pero en realidad hay más de 147 nomenclaturas autorizadas hoy en día. Pero bien, sigamos con lo nuestro, el RFC de una persona moral. Se toman las letras según la razón social, en este caso se llama molinos, ¿sí? Y se toma la M, la O y la V. MO, molinos de viento, MOV, ¿ok? Parecido, similar a lo que es el nombre, pero es MO al nombre de la física, MOV. Después se toma la fecha de creación, se creó el 8 de abril del 2010, 10 el año, ¿sí? Abril 04 y 08 el día. 8 de abril del 2010 nació Molinos de Viento SASB. Y al igual que en la persona física, la homoclave para esta persona moral es asignada por el Servicio de Administración Tributaria. Bien, para obtener vamos a entrar en tema de cómo obtener el RFC. Ya comentamos por qué es indispensable y por qué es obligatorio obtenerlo, ¿ok? Y ya platicamos también de que lo toman las personas que realizan actividades comerciales donde hay un lucro y se genera una riqueza, una utilidad, pero así también personas que no realizan actos comerciales, como son actos sociales, actos de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos de un centro de acopio de ayuda humanitaria, ¿sí? Y así como esas, hay otras que también tienen el RFC y no generan precisamente una riqueza porque generan un servicio social adicional a los servicios que nos otorga la Administración Federal. Ahora bien, vamos a hablar de la CURP. ¿Por qué vamos a hablar de la CURP? Porque el primer requisito para obtener el RFC o Registro Federal de Contribuyentes es la CURP. ¿Pero qué es la CURP, verdad? ¿Qué es la CURP? La CURP significa la clave única de registro poblacional. Está contenida como obligación en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quién nos expide la CURP? Nos la expide la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Registro Nacional de Población. ¿Ok? ¿Para qué sirve la CURP? Nos identifica la CURP desde el momento en que nacemos. Para quienes nacimos un poco antes, como su servidor, pues no había CURP en la disposición federal, pero aún así ya la tenemos asignada. Y para quienes nacieron a partir del 90, me parece, pues ya en el acta de nacimiento viene asignada una CURP, que significa Clave Única de Registro Poblacional. ¿Cómo se arma la CURP? Al igual que en el Registro Federal de Contribuyentes, la inicial y primera vocal interna del primer apellido, la inicial del segundo apellido e inicial del nombre de pila. En este caso estamos hablando de Ricardo Alamán Pérez.
La fecha de nacimiento, año, mes y día. Año, mes y día, 21 de marzo del 63. El sexo, en este caso es Ricardo, es hombre, es H, de hombre. Si fuese femenino sería M. Lugar de nacimiento o la entidad federativa, en este caso es DF. En algunos casos, recuerdo muy bien, por un servidor, Chiapas, CS, ¿no? Después vienen las primeras consonantes internas del primer apellido, del segundo apellido y del nombre de pila. O sea, hablamos de Alamán Pérez Ricardo. Entonces vean ustedes cómo está aquí la L, cómo está la R de Pérez y la C de Ricardo, ¿ok? Y después vienen homoclave, elementos para evitar registros duplicados y dígito verificador. Al igual que el SAT asigna el dígito verificador, en este caso la Dirección Nacional de Población nos asigna estos dos numeritos. Bien, esta es la CUR, ya todos contamos con ella. Ya es más que indispensable para muchos trámites, si no es que todos los trámites en nuestro país, y como dije al principio, sirve para identificar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para obtener el RFC? Ya supimos que es la CURP, ¿ok? ¿Y qué es la CURP? ¿De dónde viene la CURP? ¿Qué significa la CURP? Y también ya vimos la estructura de la CURP. Otra de las situaciones es ser mayor de edad. El artículo 647 del Código Civil Federal nos señala que es mayoría de edad. Es decir, que a los 18 años obtenemos una mayoría de edad. Y el 648 del mismo Código Civil me señala acerca de que el mayor de edad puede disponer libremente de su persona y sus bienes. Ok, ojo chavos, pero siempre y cuando, como dice el artículo 5 de la ley, de la Constitución, que todo mexicano puede dedicarse a lo que guste y mande, siempre y cuando todo esto sea lícito, que no esté fuera de ley. ¿Ok? Y el 23 del mismo código nos habla de la capacidad jurídica para resolver, para tomar decisiones cuando se es mayor de edad. Entonces, vean, ya vimos qué es el RFC, quiénes son obligados, personas físicas, morales, quienes no realizan actos de comercio, quienes no realizan actos de comercio. Ya vimos cómo se estructura el RFC, cómo se reestructura la CURP. Bien, ahora, para poder obtener el Registro Federal de Contribuyentes hasta la instancia que ahorita vamos a comentar, es necesaria la CURP y ser mayor de edad. Otro de los requisitos es llenar, como en todos los casos, un formulario de inscripción, ¿ok? Y me dice ahí, con los datos de tu domicilio, correo electrónico y características fiscales. Domicilio. En el caso de domicilio, quiero hacer mención de lo siguiente. El domicilio debe de coincidir con un comprobante de domicilio que tú presentes ante la autoridad. Los comprobantes de domicilio que te aceptan son, entre otros, además de los oficiales, por ejemplo, el recibo electrónico de teléfono. Pero debe de coincidir perfectamente y que no haya una coma de más, un punto y coma, que no haga falta la colonia, un dato del código fiscal, que coincida todo lo demás. Y tu correo electrónico, eso ustedes lo manejan muy bien, jóvenes, y las características fiscales se refiere señalar que el bien es una casa blanca, que está frente a una escuela, junto a un edificio, en la esquina hay un Oxxo, ese tipo de detalles te pide la autoridad. Bien, ya tenemos idea qué es el RFC, el CURP, quiénes lo deben de tener y por qué razón. Es obligatorio. Bien, vamos entonces, ya tenemos requisitos. Vamos a ver qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Afortunadamente, con todos estos cambios que se han dado en el mundo de la informática, hoy en día tenemos la facilidad electrónica. Entonces, tenemos que hacer como primer paso una preinscripción. ¿Qué es una preinscripción? Bueno, tú puedes obviar la preinscripción, pero aquí estamos en el deber ser. Tienes que hacer una preinscripción. Vas a ingresar a esta dirección electrónica que es del SAT. Y en la opción de trámites de RFC, tú vas a seleccionar, ver un poco más y dar clic en la opción inscripción al RFC. Y vas a realizar tu preinscripción. Aquí ya estamos hablando de la parte técnica y le vas a dar ejecutar en línea. Llena los datos que te va a pedir la preinscripción en la página del SAT, como son domicilio, nombre completo, domicilio y nombre completo. Y la CURP, recuerda, ¿sí? Porque aún no tienes RFC. Vas a llenar los datos
y vas a imprimir el acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Si ves, no es complicado, nada complicado, pero es importante que cuentes con la CURP y con el domicilio y las características del domicilio. ¿Por qué? Porque después de que tú mandas esta información y que te den tu acuse de preinscripción, el sistema de administración tributaria te va a entregar un RFC provisional. Quise meter esta foto aquí tomada directamente de la página del SAT. Es exactamente lo que estamos platicando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos mucha problemática para las citas con el SAT, ¿ok? Tenemos mucha problemática para darnos de alta con la prescripción. Sin embargo, sigue vigente la opción de preinscribirte al RFC como persona física en la página del SAT. Esto fue tomado, no tiene más de 1 hora, para efectos de corroborar que sigue vigente la opción. Bien, en otras palabras, ingresas a la página del SAT, te metes a trámites y eliges RFC. Del apartado preinscripción, seleccionas personas físicas, llenas los datos que te comentaba que te pide el formulario y envías tu trámite y vas a recibir con un folio, vas a recibir en tu correo que ya diste tu preinscripción. Ahí vamos. Eso fue preinscripción. Presencial. Obviamente ya te diste de alta. Fue una preinscripción. Sin embargo, tienes que acudir con la autoridad que es el SAT. ¿Sí? Tienes que acudir para efectos de terminar el trámite de obtención del Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué razón? Porque cuando acudas al SAT, vamos a ver qué sucede. Tú acudes al SAT, ya llevas la CURP, en original te la pide el sistema de administración tributaria, tu acta de nacimiento, ¿ok? Y tu carta de naturalización expedida por autoridad competente. ¿Qué es esto? Si yo soy mexicano natural o soy mexicano por adopción o por naturalización, tengo un acta. Pero también aquellas personas que están en el extranjero deberán de traer su acta de nacimiento original y en su caso, si van a estar dentro de nuestro país un tiempo, también su carta de naturalización. Es un trámite que tienes que hacer ante se me va, ahorita te lo checo. Entonces, tú obtienes todos esos datos, acudes con esos datos a la autoridad, llevas tu acuse de preinscripción en el RFC y lo presentas, ¿ok? Llevas el comprobante de domicilio que entregaste en la preinscripción, por favor, no vayas a llevar otro, y tu identificación oficial vigente. En este caso ya cuentas con tu identificación del Instituto Nacional Electoral, ¿ok? Bien, te presentas en la autoridad. Ojo, se me pasaba. Cuando tú haces la preinscripción, en la preinscripción te va a dar la opción, la página del SAT, que saques una cita para que termines el proceso de inscripción. Bien. Aquí lo dice, obviamente, previa cita. Perdón que lo maneje de esta manera, pero estoy con jóvenes estudiantes y sé que tienen algunas dudas. Oye, ¿yo debo de sacar mi RFC o no mi RFC? Ok, ahorita comento eso. Entrega la documentación al personal que te va a atender, proporciona la información que te están pidiendo. Ya una vez que hayas terminado y que hayas cumplido con todo este registro, te van a dar tu RFC. Pero ojo, ¿qué pasa en el proceso cuando estás con la autoridad? Tú presentas la información, estás por ahí, y vas a pasar a una sala en donde te van a tomar el iris de los ojos y te van a tomar las huellas digitales. Recuerda que hoy todo es digital, todo es electrónico. Entonces te van a tomar el iris de los ojos y las huellas digitales. Esto lo hace la autoridad precisamente por control. Bueno, desafortunadamente existen personas que no lo hacen de manera correcta y eso ha llevado a que se establezcan mayores mecanismos de control. Entonces, en el caso de que tú no, bueno, esto es cuando tú cumples. ¿Y qué va a suceder? Que al final, pues te van a dar tu registro federal de contribuyentes, ¿ok?
En caso de que no cumplas con alguna de las situaciones, pues obviamente se va a poner que no concluiste el trámite. Te van a pedir documentos faltantes. La autoridad te va a decir, ¿o sabes qué? Tienes 10 días. O sea, no cumples, a partir de hoy yo, autoridad, tengo 10 días para decirte qué te hace falta. Pero si no, en ese momento te lo voy a decir. Y entonces tú tienes 10 días como persona para regresar y llevar los documentos que tengas que llevar. Pero ojo, hay que ser previsor. ¿Por qué razón? Las citas en el SAT hoy en día son complicadas de obtener. Hay que llevar la documentación total que tú necesitas para obtener tu registro federal de contribuyentes. Regresándome un poco al inicio de la plática, decía yo que el RFC lo obtienen las personas que realizan actos de comercio y los que no realizan actos de comercio. Vamos a hablar de los que no realizan actos de comercio y vamos a hablar de la universidad. Hoy en día, yo tengo por experiencia, he escuchado, que los jóvenes, para efectos de obtener su cédula profesional, deben de acudir a las autoridades para obtener un registro federal de contribuyentes para el efecto de la cédula. Ahora bien, ese registro federal de contribuyentes no es para actos de comercio. No estás obligado a presentar declaraciones una vez que obtienes este registro. ¿Por qué? Porque no estás haciendo actos de comercio, lo estás haciendo como un trámite, vamos a llamarle así, un trámite universitario para obtener tu cédula profesional de la licenciatura que tú hayas estudiado. Hay otros casos, por ejemplo, ¿no? En la vida profesional, en la experiencia ya me tocó con una persona mayor a 64 años, me parece que tenía 75 años la señora, y fuimos al SAT y obtuvimos un registro federal de contribuyentes sin actividades comerciales. ¿Por qué razón? Porque iba a vender su casa, pero no lo estaba haciendo por un acto de comercio. Simplemente iba a vender su casa. Además, hay estímulos fiscales, hay que meterse en las redes de la ley y encontrar el porqué, el fundamento legal. No hay un fundamento de que si no rebasas determinados números de UDI, si es la primera vez, etcétera. Pero ya se entrar en otro tema. Sin embargo, se obtiene ese registro federal de contribuyentes, como decía, para avisar a la autoridad que hiciste este tipo de acto, pero obviamente no estás obteniendo una utilidad. Ya una vez que tú cumples con el trámite de obtener el registro federal de contribuyentes, no solamente vas a obtener el RFC, también vas a obtener una firma digital. Esa firma digital hoy se llama e-firma. Con esa e-firma y un password que tú le vas a asignar a esa e-firma, es como tú vas a poder entrar a la página del SAT, vas a poder, en su caso, presentar las declaraciones o bien checar tu estatus o pedir tu opinión de cumplimiento. Reitero, para quienes ejecutan actos. Para quienes no ejecutan actos, puedes entrar también a la página del SAT y ver tu estatus y pedir tu opinión de cumplimiento. Ese concepto de opinión de cumplimiento hoy en día es muy importante. En el mundo comercial te lo solicitan, te lo piden, para poder ganar una licitación, un contrato, etc. Bien, ¿cuánto cuesta obtener el RFC? Este es un servicio federal. Es un servicio que te ofrece el Estado. Por eso yo al principio decía población, territorio y poder. En este caso, la Administración Federal te ofrece y te otorga este servicio de manera gratuita. No tienes que pagar. Ojo, no tienes que pagar. Todo es de manera directa con el SAT. Como estamos hablando de la primera vez, hablamos de la prescripción y de acudir a las oficinas del SAT. Cuando acudas a oficinas del SAT, hoy en día afortunadamente ya no hay personas ahí afuera de que, oye, yo le ayudo, no. Directamente con el SAT. Mira, aquí te comentaba que cuando vayas te van a tomar el iris de los ojos y las huellas digitales. Ya explicábamos por qué situación se hace. Entonces, ojo, no hay costo. ¿Qué significa lo que he estado manejando, no? Las personas que no tienen obligaciones fiscales, como el estudiante que saca el RFC para la cédula, no tiene actividad económica. Por lo tanto, no está obligado a presentar declaraciones o expedir comprobantes fiscales. ¿Por qué razón? Las personas que sí tienen actividad económica, jóvenes, tienen que presentar declaraciones mensuales y anuales, y por diferentes conceptos. Sé que estoy ante la comunidad universitaria, que no todos son contadores, pero por la riqueza que se obtiene se paga un impuesto que se llama impuesto sobre la renta.
Y por la operación de compraventa se paga un impuesto indirecto que se llama IVA. Y por las operaciones de compra de gasolina, tabacos o bebidas alcohólicas se paga otro impuesto que se llama impuesto especial sobre productos y servicios y que se denomina IEPS. ¿Ok? Ellos tienen que presentar declaraciones mensuales y su declaración anual. Pero las personas que no hacen actividades comerciales, que insisto, no están obligadas a presentar declaraciones hasta el momento en que ejecuten un acto de comercio. Bien, ¿qué pasa si no cumplo con mis obligaciones fiscales? Como decía al principio, el Código Fiscal de la Federación aplica de manera supletoria a la Ley de Impuesto sobre la Renta, a la Ley del IVA, a otras leyes en materia tributaria, de acuerdo al Código Fiscal en su artículo 2, clasifica impuestos directos e indirectos, también clasifica las aportaciones de seguridad social, son una serie de impuestos de seguro social, Infonavit, etc., que tiene que cumplir el empresario. Si no se cumple, hay sanciones, y checaba yo el Código Fiscal precisamente hoy mismo, y hay sanciones que van desde 8.230 hasta 17.370 pesos por no presentar una declaración para quienes realizan actos de comercio. Para los que no realizan actos de comercio, como es en el caso de la comunidad estudiantil, que está haciendo un tema para la obtención de una cédula, obviamente no les aplica la sanción. ¿Pero por qué lo menciono? Porque cabe la responsabilidad, de acuerdo a los principios de obligatoriedad para todos los mexicanos, de contribuir al gasto público, y que cuando hacemos actos de comercio debemos de cubrir esos impuestos, ¿sí? También hay otros derechos que no son impuestos que se pagan y que los pagan los padres, los dueños, los padres, los titulares de familia. Por ejemplo, se paga el predial, se paga el uso de derecho de las ramas que nos traen, las ramas potables que nos traen el agua. Se paga una tenencia, se paga una licencia, pero son derechos. ¿Ok? Bien, esto está en el Código Fiscal, no se asusten, es para quienes realizan actos de comercio, pero déjenme decirles que en este país existen grandes empresas, grandes contadores que se preocupan por este tema y día con día se da cumplimiento a esta disposición. ¿Qué pasa si tengo RFC y no tengo trabajo? ¿Puedo obtener RFC aún sin tener? Claro que sí, como lo he venido manifestando. ¿Sabes qué? Que necesito mi RFC, por favor. ¿Vas a trabajar? No, en este momento no. ¿Pero para qué lo quieres? Porque a lo mejor después trabajo, ¿no? Ya ven que últimamente salió una disposición de que hay que presentar la constancia, la cédula fiscal. Y muchos trabajadores se fueron a formar en el mes de mayo, junio, todo el año, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo actividad, pero sí necesito mi RFC. ¿Por qué se los comento? Precisamente, no tiene más de un mes, un joven se acercó a mí, me hizo una consulta y tenía que sacar su constancia y su cédula de identificación fiscal, porque precisamente lo estaba contratando una compañía. Y él aún no tenía el trabajo, estaba como candidato. Entonces, sí, hay que sacar el RFC si no tengo trabajo. Seamos previsores, saco mi RFC y el día que tengo trabajo, ya tengo un RFC. ¿Ok? ¿Qué pasa si no pago al SAT persona física? Ya comenté hace un rato que a toda obligación no cumplida corresponde una sanción. Recuerdo allá atrás en la historia, Francia, Napoleón, primer creador de lo que fue un código, fue el código napoleónico. Y de ahí, a raíz de ese código napoleónico a nivel mundial, se ha tomado la palabra código para efectos de aplicar de manera supletoria a leyes, obligaciones o sanciones a falta de cumplimiento, ¿no? Y en este caso, si nosotros no cumplimos, obviamente vamos a ser sancionados, vamos a ser lastimados, pero por falta de cumplimiento. Entonces, como decía, he estado comentando, hay que prever, no resolver, ¿ok? Desafortunadamente, en este caso, la autoridad tiene que asegurar el cobro de sus impuestos, ¿sí? Y lo que ha sucedido es que, o sucede, ella está facultada a través de este código para hacer congelamiento o embargos de activos. ¿Qué son activos? Son los derechos de una persona. En este caso, si tienes una cuenta bancaria, sobre la cuenta bancaria. Tienes un auto, sobre el auto. Tienes una propiedad, sobre la propiedad.
pero en primera instancia van sobre lo que es efectivo, lo que es de rápida circulación, pues el dinero, ¿verdad? Entonces, sí debemos de cumplir con esta obligación, debemos, reitero, prevenir, no resolver. Bien, aquí en las diapositivas les estoy anexando esta línea. Esta línea es para conectarse, hay un trabajo hecho por el Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México, que son nuestros comparsas con el Colegio de Contadores Públicos de Toluca, porque ambos pertenecemos a la región centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y hay un video en donde llegas hasta la preinscripción y llegas hasta la parte de la cita. Pueden consultar ese video y recuerden, después de ello tienen que acudir a las oficinas del SAT a efecto de obtener y terminar el proceso de la obtención del registro, reitero, a través de la obtención del iris y huellas digitales. Pues nuevamente un placer, es un tema muy interesante y muy importante el inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Hoy en día, a partir de los 18 años, es importante contar con él. Ya mencionaba la experiencia con este joven que estaba en proceso de conseguir trabajo, tuvo que obtener su RFC para entregarlo a la empresa que estaba contratando. Pues de mi parte es cuanto. Allá, señores de la universidad, de la vinculación universitaria, estoy a sus órdenes. Gracias. Brillante conferencia. Invitamos a todos nuestros asistentes a que hagan algún comentario, consulten, aclaren sus dudas. Creo que es el momento para que todos pudiéramos tener claro nuestra relación que vamos a tener con el Estado en materia fiscal. Aquí tenemos varios agradecimientos. Diego Mendoza, Nelly Casandra, Elizabeth González dan las gracias por la plática. Todos muchas gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que quieran ustedes hacerle al maestro Eder Gamaliel sobre el tema? Pueden hacerlo. Ya tenemos una manita levantada por ahí, Aileen. Diego. Listo, creo que ya se puede activar su micrófono bajo la manita, pero no será así. Bueno, tenemos una pregunta en el chat que dice, Maximiliano pregunta, ¿qué pasa si hice mi preinscripción y no me han dado fecha para mi cita? Es una problemática. Sí, me sonrío. ¿Por qué razón? Desafortunadamente se ha complicado mucho para la obtención de citas con la autoridad. Sin embargo, si haces tu trámite de preinscripción, la opción que sí te da la página del SAT es que tú puedas sacar la cita, no precisamente de acuerdo a tu domicilio fiscal, es decir, aquí en Toluca, el Valle de Toluca. Podrías sacar la cita, parece que hay delegación en Valle de Bravo, y si no, pues en la Ciudad de México, cualquier oficina de la Ciudad de México, o una ciudad cercana como Querétaro, o como Puebla, o Toluca, Cuernavaca, porque sí ha sido un poco complicado obtener la cita. Pero sí, eso es lo que yo te puedo sugerir, que busques una opción, no solamente en Toluca. Muchas gracias. Sammy pregunta, entonces después de la preinscripción hay que sacar cita en el SAT o nos presentamos directamente? No, una vez que se hace la preinscripción, hay que sacar la cita en el SAT porque ya iniciaste tu tema de manera digital. La otra opción que no mencioné aquí es, si no haces la preinscripción, entonces saca una cita como Gamaliel Vela Montes, con mi domicilio en Metepec, saco una cita. ¿Por qué? Porque es para efectos de trámite de RFC, pero como ya conocemos todos los documentos que debo de llevar, me presento con todos mis documentos.
Ok, gracias. Elizabeth Reyes pregunta, contador, buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es, si me registré sin actividad empresarial y una vez empiezo a trabajar, ¿debo cambiar esa descripción? Bueno, esa situación es responsabilidad del patrón, tanto del patrón como del trabajador. Lo único que hay que hacer es el aumento de la obligación. ¿Sabes qué? Ya no estoy con actividad empresarial. De hecho, no es actividad empresarial. La clave que voy a dar de alta o la que voy a registrar ante el SAT va a ser como una persona que tiene ingresos por sueldos y salarios. Ok, gracias. María Cleli dice, muchas gracias por la plática, me ayudó de mucho para seguir asesorando a la gente para quienes quieran adquirir su RFC. Ruth Saray dice, buenas tardes, si durante pandemia perdí mi RFC y me lo dieron, ¿es necesario hacer el trámite de preinscripción? No, si perdiste me imagino que perdiste el documento, el papel, ¿no? No. Yo lo que te sugiero es que saques una cita con el SAT. Tú ya conoces tu RFC, obviamente el nombre. Sacas una cita con el SAT y vas porque le comentas, ¿sabes qué? No tengo, porque cuando fuiste al SAT sacaste una firma electrónica. También ya la olvidaste, no tienes la clave. Hay que acudir al SAT para efectos de que te revoquen la anterior y te den una nueva clave. Gracias. Jennifer dice, si en un principio me registro con actividad empresarial, ¿puedo cambiarla después a sin actividad empresarial? En estos casos no es que cambies la actividad empresarial. Si tú ya no tienes actividad empresarial, lo que tendrías que hacer ahí es suspender la actividad empresarial, pero tu RFC sigue siendo el mismo. Gracias. Alejandra Abril Reyes Flores, buenas tardes. Yo hace tiempo saqué mi RFC cuando aún no era obligatorio, solo que en el trámite me hizo una persona que me ayudó y ya no recuerdo mis datos de acceso. ¿Es necesario hacer todo el proceso que nos compartió para recuperar mis datos? No, el RFC es único y es el mismo desde el momento en que te das de alta, para siempre es el mismo Registro Federal de Contribuyentes. Tendrías que hacer lo mismo que le recomendé a la persona anterior. Sacar una cita, acudir al SAT y decir, ¿sabes qué, SAT? Perdí mis datos, no los tengo, no recuerdo la fiel. Entonces va a decir el SAT, ok, te busco por nombre, aquí estás, eres tú, ok. Vamos a revocar la firma electrónica, te damos una nueva firma electrónica para efectos de que puedas nuevamente ingresar a la página del SAT, cumplir con tus obligaciones. Es bien importante, se me olvidaba en la plática, llevar una USB siempre para que te den tus datos. Muchas gracias, Aaron Fuentes. Buenas tardes. Un par de dudas. ¿Es forzoso asistir con el acta de nacimiento original o se debe acudir a la oficina del SAT más cercana con una copia certificada? Y en la cuestión de la cita, ¿de qué tiempo debo dejar pasar si es que cancelo mi cita o se me pasa la fecha de esta? Ay, qué buena pregunta, muy interesante. Los dos conceptos de la pregunta. En el caso primero es acudir con la copia, obviamente la que le llamamos original, a la copia certificada, ¿no? A la copia que vamos a obtener al registro civil. Y en el caso de que pierdas una cita, cuidado. Si sacas una cita con el SAT, ya ven que de por sí comento que está difícil obtener la cita. Entonces, si no vas a acudir a una cita por el caso, por la situación que sea, por favor, antes de que se den las 12 del día, que era la cita, 11:30, por favor, 11:40, cancela esa cita, cancélala, no pude ir, la cancelo, no voy a ir. Y generas una nueva cita, porque ¿qué pasa cuando no vas a una cita? Cuando se te pasó el tiempo y te urge, el problema es que no puedes tener una cita hasta 30 días hábiles después. ¿Qué es esto? Mes y medio. Entonces, si no vas a ir a una cita, cancela, ve la forma de cancelar y generas una nueva cita, porque si no se va a atrasar tu trámite. Vamos a pensar que estás buscando trabajo y ya te urge la cédula de identificación fiscal y perdiste la cita, imagínate, vas a tardar mucho tiempo para poder contratarte. Entonces, cuidado con la cancelación de las citas cuando no vayas. Gracias. Preguntan que cómo se puede sacar una cita.
Acudes, entras a www.sat.gov.sat y ahí entras precisamente al apartado de servicios y obtienes una cita. Los datos que te van a pedir son tu nombre, tu domicilio completo y listo. Y te van a dar un folio para que tú acudas a esa cita y obviamente te van a dar un folio. Pero ojo, hoy en día ya no es tan sencillo. Te ponen en la fila de espera, pero te dan un folio de la fila de espera. Tú debes de estar pendiente de ese folio porque va a llegar un momento de decir, a folio 3387 le toca el 4 de octubre a las 12 del día. Entonces, en ese momento ya tiene la cita. Gracias. Y todo esto es por correo electrónico, es digital. Ok, muchas gracias. Si tramité mi RFC cuando entré a trabajar hace más de un año, ¿es necesario volver a tramitarla? ¿Es lo mismo que la constancia de situación fiscal? Sí, mira, reitero, el Registro Federal de Contribuyentes, una vez que lo obtiene, no cambia. Es el mismo para siempre. Entonces, lo único que tendrías que hacer ahí es actualizarle tus datos para efectos de entregarla a tu nuevo empleador. Gracias. Jacqueline Jimena pregunta, si apenas cumplí los 18 años y aún no trabajo, ¿puedo sacar mi RFC desde ahorita? ¿Y es obligatorio sacarlo? Claro que sí, mira, salió una disposición de obligación, pero también una miscelánea de dispensación, por decirlo así, no obligado. Pero sí, claro que lo puedes sacar. Claro que sí, obviamente vas a mencionar ahí que solo lo quieres obtener porque tienes mayoría de edad, pero que aún no estás trabajando. Ojo, tienes que manifestar que no estás trabajando y tampoco tienes actividad empresarial. Ok, gracias. María Carmen García pregunta, si tengo 22 años, ¿tengo que registrarme como persona física o en el apartado de personas físicas que tienen 18 años? No, tú ya eres mayor de edad, ya estás por encima de los 18 años. Ya es un trámite normal el obtener tu registro federal de contribuyentes. Pero también, reitero, si no tienes actividad empresarial y tampoco eres asalariado, obviamente si lo obtienes sería sin actividad. Gracias. Fernanda Consuelo pregunta, ¿podemos acudir sin citas? No, desafortunadamente no. Si no tienes cita, no te atiende. Gracias, y al parecer es la última pregunta. No, léalo, por favor, profesor. Ana Belén, buenas tardes. Dice, muchas gracias por la información. Disculpe, solo para tenerlo más claro. En el caso de tener una o más tarjetas de crédito con movimientos financieros, ¿debemos tramitar el RFC? O bien, ¿de qué forma funciona el SAT en cuanto a las multas que mencionaba con tarjetas de crédito o bienes? Qué buena pregunta. Bien. Voy a reiterar, el Registro Federal de Contribuyentes se obtiene para efectos de tener una clave, una identificación ante el SAT, ¿ok? Esa clave se obtiene para dos opciones. Una, para ser contribuyente por actos comerciales, o dos, por los trámites que hemos comentado de no actividades comerciales. Ahora bien, tarjetas de crédito. Eso ya es otro tema, pero lo voy a contestar. Tarjetas de crédito. El sistema de administración tributaria tiene conexión directa con Banco de México y por lo tanto con la banca de primer piso, que son los bancos comerciales como Banamex, Bancomer, Banorte, etc. Bien, ella cuenta con toda esa información. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Identifica a la persona que tiene las tarjetas de crédito y ve que la persona que tiene tarjeta de crédito hace compras mayores y se pregunta, ¿de dónde obtiene el ingreso la persona física para pagar esas tarjetas de crédito? Al ver esa situación, ¿qué hace la autoridad? Le genera una auditoría o le genera una revisión a esta persona y hoy en día lo manda a traer. Y le dice, oye, mira, yo he detectado que tienes tarjeta de crédito, que pagas 5,000, 3,000, 50,000, 100,000 X, y tú no tienes un RFC, no tienes una actividad
fiscal. ¿De dónde viene el dinero? Y ya entramos a otro tema. El otro tema es la ley FIORPI, que es la ley de prevención del lavado de dinero en términos comunes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de las tarjetas de crédito. Ahora, si son adicionales, derivadas de alguien mayor, etcétera, vamos, como mi papá, ¿no? Bueno, mi papá es el que maneja la situación, pero si son personales, yo no tengo una actividad y estoy manejando tarjetas de crédito y estoy haciendo pagos a la tarjeta de crédito, pues hay que tener mucho cuidado nada más. Hay que consultarlo de manera directa con su contador para ver por de dónde se derivan todas esas operaciones. Muy bien, gracias. Juan Ángeles, si vivo en Toluca, ¿puedo hacer una cita en otra oficina del SAT que no esté en esta ciudad? Sí, claro que sí. Sí, sí, incluso si hay la opción y es más rápido, mejor aún. Gracias. Nadia Fernanda dice, buenas tardes. En mi caso me tramitaron mi RFC en el trabajo, la chica de recursos humanos, pero no me dieron ningún documento. ¿Qué debo hacer? Ah, no te preocupes, te lo tramitaron porque tú eres empleado. Y el área de recursos humanos tiene, los patrones tienen la obligación de contar con el RFC de sus trabajadores. Entonces, ahí lo único que tú puedes pedirle a ella es la constancia de cuando te dieron de alta. Ok. Fernanda. Continuamos con la pregunta de Fernanda. Dice, al intentar hacer mi prescripción me sale que ya estoy dada de alta, pero no tengo el documento para seguir con el trámite. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar una cita con el SAT para ir a checar el estatus. ¿Qué estatus tengo yo contigo, autoridad? Muéstrame mi cuadro, mi opinión de cumplimiento, y ahí me voy a enterar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y obviamente si hay declaraciones no presentadas o situaciones, pues hay que dar cumplimiento. Gracias. Alejandra Abigail, en cuestión de tarjetas de débito, si me realizan transacciones diferentes de una actividad empresarial, ¿debo declararlo? Claro que sí. Si tú estás recibiendo dinero de una actividad empresarial, es decir, alguien que tiene actividad empresarial te deposita a ti dinero y tú no declaras, si es una tarjeta, es una cuenta de cheques, cuenta de ahorro, la autoridad de un momento dado puede suponer que ese ingreso lo tiene, ella puede presuponer, lo establece en el propio código, en la propia ley. Puede ella suponer que tú lo obtienes de una actividad comercial, por lo tanto vas a pagar un impuesto. Aquí lo interesante es que deberías de checar con la persona que te deposita por qué concepto te deposita ese dinero. Adelante. Sí, adelante, adelante. ¿Tenemos más preguntas, Aileen? No, al parecer serían todas las preguntas. Puede continuar, profesor. Bueno, tenemos una de Óscar Jerónimo todavía que dice, y si por ejemplo son ingresos desde el extranjero como remesas. Ah, qué buena pregunta. Esas remesas ya de alguna manera ya están pagando sus impuestos, sin embargo, hay actos que sí tenemos que declararle a la autoridad en la que le especifiquemos que son ingresos pero no por actividades comerciales, ¿no? Esta es una remesa que un familiar probablemente me envía del extranjero, pues es para consumo, ¿no? No es para una actividad empresarial. Entonces hay que documentar, hay que guardar documentos de dónde vienen las remesas, por qué concepto vienen las remesas, para efecto de que no caigamos en la actividad empresarial y tengamos que pagar impuestos. Muy bien, excelentes respuestas, maestro. Gracias. Bueno, todavía tenemos alguna Disculpen, otra. tenemos un par de preguntas más. Alejandra Dulce Alondra dice, si mis papás me depositan dinero a una tarjeta de débito, ¿la autoridad la puede tomar como que lo obtengo de una actividad comercial? No, porque lo que también la autoridad investiga es el origen, de dónde viene el recurso, en este caso el dinero. Es su papá, obviamente su papá le da para gastos, alimentos, pasajes, ¿sí? Pero ya ese dinero que el papá le está depositando, ya el papá en su actividad empresarial o como asalariado, él ya pagó sus impuestos, por lo tanto ya puede disponer su dinero,
y se lo da a su hijo, ¿no? Además, el Código Civil y la propia ley del impuesto sobre la renta señala que todos aquellos recursos que el papá le da a su hijo o que el papá le da a su padre, incluso a su esposa, no genera impuesto. Gracias, maestro. Alejandra Abril pregunta, dice, hablando de tarjetas, yo tengo una de ahorro. ¿Esas también se deben declarar en donde guardo dinero? ¿Qué becas? No, miren, sí, miren, hay una cuestión que señala el artículo 26-27, algo así del Código Fiscal de la Federación, en que dice que la persona física está obligada a pagar el impuesto sobre lo que tiene declarado, ¿sí? Si yo no tengo un registro federal de contribuyentes y tengo mis ahorros, pues yo no estoy realizando actividades comerciales, no tengo por qué pagar impuesto, porque ese dinero seguramente ya pagó impuesto en la cadena del ingreso, ¿no? Pero si yo tengo actividad, pues sí es importante tener un RFC, pero sí es una cuenta de ahorro definitivamente. Muy bien, maestro, muchas gracias. Pues vamos creo que ya no tenemos algunas preguntas más. Vamos a proceder a dar por concluida esta plática, maestro. No sin antes pedirle, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes, más allá de la parte administrativa, ¿no? Que es indudablemente a veces difícil y muy engorrosa para muchos de nosotros? ¿Qué consejo le daría a usted? ¿Por qué deben ellos de inscribirse o de tramitar su RFC? ¿Cuál sería el beneficio más importante que lograrían? Ok, claro que sí, con todo gusto. Para todos ustedes jóvenes y quienes nos hagan el favor de escucharnos. En esos momentos yo tengo la oportunidad de trabajar con la parte de lo que es la calidad del trabajo que realiza un contador público. Son acuerdos a niveles internacionales que se traen al país y se traen a nuestra ciudad y a nuestra colonia. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de la calidad tenemos principios éticos relevantes y en todas las licenciaturas y en todas las ciencias sociales y ciencias exactas que nos ofrece la universidad nos hablan de ética. ¿Ética qué es? Ética es hacer las cosas bien y a la primera. Bien y a la primera. ¿Pero qué es bien? Bien sería hacer las cosas en apego al fundamento. ¿Qué es el fundamento? La ley. ¿Y qué es la motivación? La acción o el verbo de hacer bien las cosas. Si ustedes están iniciando, son jóvenes, tienen un gran futuro, van hacia adelante. Aprendan a trabajar bien. Y parte de trabajar bien, parte de hacer las cosas bien. Si hoy en día es una obligación tener un registro federal de contribuyentes, investiguen, vean y obténganlo. Sean muy listos, pónganse muy listos, quiero decir, en el momento de que obtengan un RFC, si no va a haber una actividad comercial, obviamente manifiesten que no va a haber una actividad comercial para efecto de que no se vean obligados de pagar. Pero en el momento en que ya tengan una actividad comercial, deben de contribuir al gasto público. Porque ¿qué sucede si no cumplimos? Si no hacemos bien, si no hacemos lo que dice la ética, vienen las sanciones. Entonces, ustedes como jóvenes, a mí me encanta hablar con los jóvenes. En Japón, los doctores les dan clases a los jóvenes, y encantado de platicar con ustedes. Háganlo bien, háganlo en apego a ley, háganlo en base a principios que ustedes traen desde su hogar y que los vienen a reforzar a la universidad. ¿Y qué son esos principios? Hacer las cosas en apego a la norma, a la regulación, a la regla, a la disciplina. Ese sería mi consejo para que ustedes tengan un gran futuro. De hecho, ya lo tienen. Háganlo mejor. Gracias.